Nuestro texto esta mañana se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 11 al 13. Repito, 2 de Pedro, capítulo 3, versos 11 al 13. Hay algunas Biblias allí cerca de usted probablemente. Si es que no trajo, puede utilizarla. Vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Santo Dios, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos nos hables a cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, pueda ser fiel a lo que tú inspiraste y pueda ser aplicada con el suficiente poder de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Algunos de ustedes quizás conocen a Matthew Henry, un comentarista. Permítame leer a modo de introducción algo de este hombre. Este famoso predicador y comentarista bíblico escribió estas palabras para que fueran consideradas por cualquiera que lamentara su muerte. ¿Te gustaría saber dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi padre, en las mansiones preparadas para mí. Estoy donde quería estar desde hace muchos años, no en el mar tempestuoso de la vida, sino en el puerto calmado y seguro de Dios. Mi tiempo de siembra se ha acabado. Estoy cosechando. Mi gozo es como el gozo de la cosecha. Quisiera saber cómo va todo conmigo. Veo a Dios no solo a través de un oscuro espejo, sino que cara a cara. Estoy gozando dulcemente de la compañía de mi precioso Redentor. Estoy cantando aleluyas a aquel que se sienta sobre el trono y estoy constantemente alabándole a Él. ¿Quisieras conocer qué compañía tengo? Es mejor que la compañía de la tierra. Aquí están los santos ángeles y los espíritus de los justos redimidos. Estoy con muchos de mis antiguos conocidos, con los que trabajé y oré, y han llegado aquí antes que yo. Finalmente, ¿quieres saber cuánto tiempo va esto a seguir? Se trata de un amanecer que nunca desvanecerá. Después de muchos años o siglos, será tan nuevo como ahora, y aún ha de mejorar en el día de Cristo. Por todo ello, no llores por mí. Qué palabras más claras nos deja este comentarista, ¿cierto? Amados hermanos, hemos estado las últimas semanas hablando de un tema no muy popular, pero en tanto, y con la misma certeza que hemos afirmado que hay juicio para los impíos, quienes no están en Cristo, de un modo diferente, esperanzador, lleno de expectativa, el texto de esta mañana nos dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para los redimidos del Señor, para su iglesia. He querido solamente dividir este texto en dos puntos. El primero de ellos, la venida de Cristo y el cristiano. Recuerde que esto es la segunda parte de la semana pasada. También utilicé la venida como cada punto, en este caso la venida de Cristo y la vida del cristiano. Pedro relaciona ahora el día del Señor con la conducta cristiana, dice el texto, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Cuál manera, iglesia? Las que hemos visto en el capítulo 3, por ejemplo, el versículo 7 y el versículo 10. A ver si lo leemos para
recordar un poco a la manera que las cosas van a ser destruidas. Dice el verso 7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y el versículo 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. A esa manera se está refiriendo el apóstol Pedro. La impiedad, el pecado, el haber ignorado la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, trae consecuencias que son insalvables, tanto para las personas como para la creación. Ahora bien, ese es un escenario, ¿sí?, que el texto nos ha dicho una y otra vez. De la iglesia de Cristo se espera y se demanda una forma de vida absolutamente distinta de aquellos que están sujetos a este juicio. Y es eso lo que el apóstol Pedro quiere enfatizar. El texto dice, con exclamación, iglesia, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del Señor? Pedro hace aquí un llamado a todos los que están leyendo esta carta. No es un grupo especial de gente espiritual dentro de la iglesia. Son todos los que iban a leer esta carta. Así como hoy nos hace un llamado a cada uno de nosotros, quienes nos consideramos cristianos y seguidores de Cristo, debemos presentar este tipo de conducta. Una santa conducta y piedad. Luego el texto agrega, esperando y apresurando la venida del Señor. Iglesia, este carácter es demandado también para nosotros hoy. Ese ustedes, ¿cierto?, en santa conducta y piedad, esa palabra ustedes, somos también cada uno de nosotros, quienes hemos sido salvados por la gracia del Señor. ¿Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el mismo apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versos 15 y 16, nos dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. No en algunos aspectos de nuestra vida, sino en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué me estás diciendo esto? Verso 16. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Ese atributo de Dios, Él necesariamente nos lo quiere comunicar. Dios es santo y se demanda de cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo, que seamos santos. Revisemos, aquí hay un contraste que a veces, producto de estar en el texto, olvidamos. Pero aquí hay un contraste, hermano. Y el contraste obviamente en la carta completa, pero más específicamente el capítulo 2. Porque hay características de aquellos que no están en Cristo. Hay características de aquellos que el apóstol nombra como impíos. Y es eso lo que estuvimos viendo también en el capítulo 2. Yo quiero que usted recuerde esas características. Son precisamente estos hombres que pervierten la verdad de Dios. Capítulo 2, voy a leer solo algunas cosas. Verso 2 dice, muchos seguirán su sensualidad, son hombres sensuales. Capítulo 3, en su avaricia los explotarán con palabras falsas, son hombres ávaros. Verso 10 dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, son hombres carnales que siguen estos deseos corrompidos, desprecian la autoridad. Verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inconstantes. Verso 18 agrega, pues hablando con arrogancia y vanidad. Ahí usted tiene el perfil, las manifestaciones propias de los falsos maestros y de quienes le siguen. Es una vida de pecado, claramente. De la iglesia, dice Pedro, necesariamente debe haber otra manifestación,
otro estilo de vida que refleje el carácter de Cristo, que abunde en fruto espiritual, una vida santa y piadosa. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas 5? ¿Recuerda ese famoso pasaje? Creo que representa bien lo que el apóstol quiere de estos hombres, de estas iglesias, de estas mujeres que están recibiendo esta carta. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales males no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es definitivamente una vida santa, una vida piadosa, una vida bastante ajena al estándar que el mundo tiene. Una petición, creo, general y que nos debe representar a todos nosotros. Señor, ayúdanos. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo, para que seamos como este tipo de personas que está hablando el texto, para que de verdad seamos estos ustedes que el texto está reflejando. El verso 12 dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. En tanto este día viene, nosotros debemos vivir en el estándar de santidad. Amén. Es lo que Dios demanda de nosotros. Y el texto dice, esperando y apresurando la venida del Señor. Esperamos, iglesia, esperamos no a nuestra manera. Cristo viene, ¿usted lo cree? Lo que tenemos que tener claro es que no esperamos a nuestra manera. No esperamos como vive el mundo. No esperamos en sus conductas, en sus deseos. No esperamos haciendo lo que se nos viene bien hacer. Esperamos haciendo, aunque sea un reflejo tenue de Cristo, de su carácter. ¿Qué significa esto de apresurar? Dice el texto, ¿cierto? Esperando y apresurando la venida del Señor. No puede ser que nosotros de alguna manera, a través de una vida santa, le demos mayor velocidad a la venida del Señor. No es eso. No es eso lo que el texto está diciendo. Es más bien, y aquí a ver si lo logro ilustrar, ¿usted ha pedido alguna vez algo que le van a enviar? ¿Y algo que usted desea? ¿Sí? Dijo Celi, espera libros siempre, ¿cierto? Bueno, yo también, otras cosas, algo que usted está ansioso, ya lo compré, lo pedí con despacho y va a llegar. Y usted ahí consulta su celular, ya está empaquetado, lo mandaron sí o no, no, todavía no, ya salió. O cuando a ti no sé si has tenido la bendición de que te van a entregar las llaves de tu casa o algo así, estamos ansiosos. Son cosas así importantes. Pero cuánto más importante es la venida del Señor. Y en ese sentido el texto nos está diciendo apresurándonos, teniéndolo como algo que deseamos desde el fondo de nuestro corazón, como algo que debe estar patente cada día de nuestra vida. Y no como algo, no, esto ya va a ser seguro que la generación que viene o la posterior. No, iglesia, tenemos el llamado, aunque no sabemos el día ni la hora, tenemos el llamado de, como que si fuese esta semana, como si fuese más rato. Tenemos el llamado de Dios a estar con esta expectativa, con este interés. Esto es claro, hermano. ¿Cuánta de nuestra vida, cuántas de nuestras respuestas, cuánta de nuestra piedad, de nuestra vida santa, cambiaría si tuviésemos esta expectativa? Si usted supiese con certeza que Cristo viene en una hora más, ¿cómo viviría esa vida? Yo creo que nos tiraríamos aquí de rodillas, no, estaríamos arrodillados adorando al Señor y esperándole. No sabemos el día ni la hora, pero tenemos que estar apresurándolo, deseándolo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con una vida que refleje, como dije antes, el carácter de Cristo.
Una pregunta, ¿tenemos este deseo respecto de la venida de Dios, hermanos? Es una pregunta que debemos hacernos probablemente más frecuentemente. Y cuando ese deseo se ha perdido, debemos pedirle al Señor lo renueve. Lo renueve. Aquí en un pasaje, hermanos, que me parece esta la tercera predicación o la cuarta, perdón, no recuerdo, pero en un pasaje más bien corto, de solo algunos capítulos, se vuelve a mencionar algo como esto, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y elementos se fundirán con intenso calor. Lo leíamos al comienzo, versículo 7 dice algo parecido, versículo 10 también. La reiteración es importante en la pedagogía de Pedro, ¿sí? O la reiteración es importante en la pedagogía del Espíritu Santo. Y en un corto pasaje se ha repetido 3 veces esto del fuego, esto de un evento, ¿cierto?, de carácter mundial, como veíamos la semana pasada, un evento de carácter cósmico, que nosotros también muchas veces no le damos el énfasis. Iglesia, los énfasis que el Espíritu Santo imprimió en la Escritura deben tener toda nuestra atención. Y aquí algo que se está enfatizando. El día del Señor será el peor día de aquellos que se pierden. Lo repito, el día del Señor será el peor día de aquellos que se pierden. Un segundo punto de esta predicación, tal vez va a ser más corto de lo habitual, la venida y la promesa eterna para el cristiano. Alguien señaló con justicia la importancia de los peros en la Biblia, pues marcan diferencias importantes en lo que se viene diciendo. Y aquí estamos en presencia de uno de esos benditos y bienaventurados peros. Dice el verso 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Pero, según su promesa. ¿A qué promesa está aludiendo Pedro? Sin especular demasiado, Pedro debió oír estas palabras registradas por el apóstol Juan en un momento en que la fe de los apóstoles sufría incertidumbre. Juan 14, capítulo 1 en adelante. Juan 14, capítulo 1 en adelante dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Escuche con atención, iglesia. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Pedro estaba allí. Pedro escuchó estas palabras. Son parte de la promesa a la cual ahora él está aludiendo. Mientras hemos visto una escena de juicio dura que contempla la creación y a los impíos, a quienes no están en Cristo, Pedro acá, incluyéndose, dice nosotros, según la promesa del Señor. Lo segundo que tenemos que saber ahora, ¿quiénes son estos nosotros? En su contexto es la iglesia que está recibiendo esta carta, ¿cierto? O las iglesias que están recibiendo, genuinos creyentes que estaban leyendo esta carta. Pedro, después de haber hecho todas las aclaraciones doctrinales que hemos visto durante esta carta y de haber denunciado con energía todo lo falso, está trayendo a la memoria, está imprimiendo, inspirado por el Espíritu Santo, lo verdadero. Ese nosotros, queridos hermanos, ese nosotros se ha extendido por generaciones de cristianos. Esto no es potencial, esto no es una probabilidad, esto es seguro. Este grupo de nosotros del texto va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora la pregunta para nosotros, ¿te sabes entre esos nosotros? ¿Estás incluido entre esos nosotros?
¿Eres parte de los que esperan las promesas, el cumplimiento de las promesas eternas de Dios? ¿O será que estamos demasiado involucrados en este mundo y en su vana manera de vivir? Este grupo selecto de nosotros en la historia, hermanos, han sido perseguidos, muertos, aserrados, echados a los leones, quemados. Y nosotros los cristianos del siglo XXI muchas veces no venimos al culto porque tenemos frío. Permita al Señor que nuestros nombres estén registrados allí. Que seamos parte de ese nosotros que se ha ido reuniendo desde que la iglesia es iglesia. Y experimentemos y disfrutemos las promesas eternas de Dios. Dice el texto, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Esto también anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 65:17 dice, por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Y el pasaje que, por lo menos en lo que a mí concierne, da mayor claridad a este cielo nuevo, a esta nueva tierra, y agrega donde mora la justicia, es Apocalipsis 21, del 1 en adelante. Este pasaje, hermanos, es para que usted cobre ánimo, para que usted cobre fuerza en el día de su debilidad. Apocalipsis 21:1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Escucha bien, iglesia, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Gloria al Señor, hermano. Ahora en la tierra, amados hermanos, en este escenario que estamos pisando, viviendo cada día, vivimos vidas imperfectamente santas. No sé si es muy ortodoxo el término, pero son vidas imperfectamente santas. No llegamos a la santidad de forma perfecta. Pero aquí hay un nuevo escenario, dice el texto, donde mora la justicia. Y nosotros vemos noticias hoy, es todo lo contrario, ¿cierto? Aquí no hay justicia. Y incluso si nos miramos a nosotros con suficiente honestidad, también no vamos a encontrar toda la justicia que debiésemos tener. Pero este es un nuevo escenario donde Pedro está anunciando que no solo hay un cielo nuevo y una nueva tierra, que lo antiguo ha pasado, sino donde mora la justicia. Según material consultado dice, el nuevo mundo donde mora la justicia requiere primero que el Señor destruya todo el mundo antiguo que había sido sometido a maldición por el pecado. ¿Sabía usted eso? Eso lo puede leer en Romanos capítulo 8, verso 19 al 22. Ahí usted encuentra eso. Y si quiere fundamentos más arraigados aún, en la historia de Adán, ¿no? Ahí hemos sido todos sometidos a maldición. El universo es nuevo en calidad, porque la justicia ha establecido su residencia permanente y exclusiva. En otras palabras, iglesia, ya no habrá más pecado. Nuestra mente no glorificada aún, yo creo que no dimensiona esta realidad de manera perfecta. Una vida donde no hay más pecado. Pero en el intento que podemos hacer, ya podemos proyectar y gozarnos de una vida sin pecado, hermanos, donde mora la justicia.
Esto debe ser nuestro anhelo, nuestra esperanza, nuestra expectativa. Debe ser nuestro norte. Quiero decir con esto que vamos a dejar nuestros trabajos y nos vamos a sentar a esperar la venida del Señor. De ningún modo, absolutamente no. De hecho, el apóstol Pablo corrigió a los tesalonicenses en este sentido. Habían hermanos que se estaban introduciendo y estaban esperando con tantas ansias la venida del Señor, que ellos decían, no hay que trabajar porque el Señor viene pronto. No, de ninguna forma. Trabaje, iglesia. Haga proyectos. Eduque a sus hijos. Sea un profesional si es posible. Pero haga todo en conformidad a la palabra del Señor y para la gloria de Dios. Pero que nada de esto nos desenfoque de lo que es eternamente importante. Que ser profesionales, que tener un mejor pasar, que todas esas cosas no te desenfoquen de lo eternamente importante. Esto es eternamente importante. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una tierra donde mora la justicia. Esto es importante, el verso 13. Pero según su promesa, esto es un texto para destacar, para encuadrar, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esa debe ser nuestra esperanza, nuestra expectativa, sin importar o dándole más bien la importancia correcta a las vicisitudes de esta vida, a los problemas de esta vida, a los anhelos de esta vida. Pero nunca olvidar lo verdaderamente importante, amados hermanos. Hay juicio, hay condenación. Es una realidad desalentadora. Por eso tenemos la misión como cristianos de comunicar el Evangelio del Señor a cuantos podamos. Pero también hay una esperanza de una vida en Cristo, de una vida nueva, de una tierra, de un cielo nuevo, donde hay justicia eternamente. Y como leíamos al comienzo, en esa experiencia imaginada, ¿cierto?, de Matthew Henry, los salvados, los redimidos de Cristo, disfrutarán eternamente de ese escenario. Esperamos ser y estar contemplados entre ellos. Amén. Buen Dios y Padre, gracias. Te damos esta mañana. Solo tú puedes dar poder a tu palabra, Señor. Nosotros los hombres escasamente somos una especie de parlante, una especie de voceros, pero eres tú quien da poder, eres tú, Señor, quien transforma a través de tu Espíritu. Yo te ruego, Dios, que esta palabra sea hoy un motivo de gozo en nuestro corazón, de aliento para nuestras almas, de proyección, Señor. Somos tan buenos para proyectarnos, para hacer planes, pero muchas veces en nuestros planes no se considera esto, Señor, que debiese ser nuestro norte principal. Esperamos, tenemos esta esperanza, como dice el apóstol Pedro, una esperanza que es cierta, que es con certidumbre, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde mora la justicia y donde viviremos eternamente junto contigo, Señor. Damos gracias, te bendecimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.